¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos de nueva cuenta a este su programa Eruditos Fiscalistas, patrocinado por CUFER. Un gusto poderles saludar de nueva cuenta. David, bienvenido, como ya es un hábito todos los martes aquí. Pues bienvenido, Charlie. Ya te hacía un tiempo que no estabas aquí con nosotros. Ya, había descansado 2 semanitas. Ya vienes con nariz nueva y todo. Claramente se ve. Teníamos que ausentarnos 2 semanitas por cuestiones de salud. Se les extrañó, pero ya estamos aquí. Un saludo justamente a CUFER, que seguramente nos están viendo del otro lado de las pantallas. Hoy vamos a tener 2 invitados, David. Ya están preparándose porque tenemos por ahí temas pendientes en cuanto a materialidad de operaciones y quisimos traer a 2 mega expertos en el tema que nos apoyan mucho en este tema de operaciones en el despacho, el licenciado Juan Bosco y la licenciada Melissa. David, pero sí me gustaría mucho arrancar con, pues, entendiendo muy bien qué es la materialidad de las operaciones. Sí, claro, porque es un concepto que usamos tanto al día a día y es un concepto que se escucha tanto y de hecho, no me van a dejar mentir, los auditos que han tenido la desgracia o la mala fortuna de estar dentro de una auditoría, siempre el tema es materialidad de operaciones, materialidad de operaciones. Es un concepto que se repite tanto y que muy pocas veces tenemos claridad acerca de qué es. Y lo triste es que muchas veces ni la propia autoridad fiscal tiene claridad en cuanto a qué es materialidad de operaciones. Entonces, no es otra cosa más que realmente la manera en la cual se expresa o se materializa, valga la redundancia, todas aquellas operaciones que lleva a cabo el contribuyente. Puede sonar muy redundante, pero decimos, tengo una maestra que dice en materia fiscal, muchas veces nuestras propias palabras o los propios términos nos dan la idea de... Así es. Entonces, materialidad de las operaciones no es otra cosa más que la manera en la que se exterioriza en el mundo real esas operaciones se constan dentro de las facturas, ¿ok? Estas facturas muchas veces vienen, por ejemplo, venta de computadoras, ¿no? La materialidad vendría a que exista la computadora. Como lo materializo, literal. Exacto, como proyecto en el que yo te lo vendí, en que me contrataste, en el que firmamos un contrato. Ok, ahora David, este tema de materialidad de operaciones o blindar una operación, es un tema medianamente fresco, si bien es cierto no es de hace unos meses, pero sí podemos hablar que tendrá que unos 5 años, David. Pues la realidad es que a partir del año 2013 ya tiene un poquito más de tiempo, digamos, pero como lo hemos dicho en el despacho varias veces con el licenciado Adrián, al inicio la autoridad me requería 6 documentos. Después pasamos a 9, luego a 12 y así fuimos aumentando. Entonces sí, de unos 5 años para acá, que empezó un poco más fuerte este tema de la fiscalización y que empezó un poco más esta persecución a las EFOS, a las ERES, ya hablaremos de ello un poquito más adelante, pero cuando empieza ya esta persecución, que ya es más una persecución que hasta hace algunos años, sí, arranca con más fuerza y quien lo dices, Charlie, está un poco más fresco en temas de materialidad de operación. Y pasan ya no a ser solo 6 documentos, sino a una lista más extensa, incluso inexplicable o que todavía no está definida, que también lo vamos a platicar, que sí está dentro de esa lista que debo de cumplir para blindar mi operación y que no, es donde pues se robustece, ¿no? ¿Qué elementos tuvo que considerar David la autoridad como para decir ya no me son suficientes 6 documentos o qué factor ahí se dio cuenta como para decir requiero más? Qué buena pregunta. Y aquí yo siempre he dicho que todas las reformas y que todas aquellas adiciones y modificaciones a la ley tienen que ver con cosas que se explotaron demasiado que terminaron representando un peligro para el Estado. Vamos a ponerlo en contexto, ¿va? Es como de repente yo te doy una facilidad, ¿no? Pero si empiezas a abusar y abusar o existe algún pequeño vacío en la norma y yo me doy cuenta de ese vacío y lo empiezo a explotar, llega un punto en que evidentemente merma los ingresos de la federación. O perdón. Merma un poco la recaudación y entonces eso hace que la autoridad ponga un poco más de foco ahí en esa cuestión. Y eso termina viniendo en reformas y adiciones tanto a la ley del ISR, por ejemplo, la ley del IVA, el Código Fiscal de la Federación. Cuando la autoridad se da cuenta que se le estaban escapando varias cuestiones, entonces nace el tema de la materialidad de operaciones. Vamos a prestarle más atención a la materialidad de operaciones. A perfeccionar. Exacto. Y también no hay que soslayar que también pega mucho la presión internacional. Aquí ha tenido mucha presión por parte de la OCDE, por ejemplo, ¿no? Que en estas plan BEPS y el G20 y todas estas cuestiones que tal vez no les suenen tan comunes a nuestros eruditos,
digamos, son temas internacionales o temas de cuestiones internacionales entre distintos países, que es de México. Si tú quieres que mi país invierta en el tuyo, cuida mucho tu parte tributaria. Claro. ¿Ok? Yo no quiero que te conviertas en un paraíso fiscal. Claro. ¿No? Entonces, de repente es este tema de neutralidad en temas fiscales, de tema un poco más de tratados internacionales para evitar doble tributación. Entonces, también los temas internacionales pegaron mucho en ponerle mucha atención, no solamente temas de materialidad, la materialidad viene a ser, como lo vamos a hablar también un poquito más adelante, un tema indirecto. Okay. El problema de fondo es este tema de los famosos factureros, el tema de la compra-venta de facturas, el tema de la simulación de operaciones. Incluso ahorita que hablas de esta parte, David, ¿es coincidencia? ¿Es caso aislado? ¿Sí guarda relación o no? Porque se cuadra muy bien la parte de vamos a generar materialidad de operaciones o darle este respaldo por un tema fiscal y viene de repente también el tema del compliance, que también tiene una esencia de generarle materialidad. ¿Es caso aislado o sí tuvo que ver? Sí, tuvo mucho que ver y esa es otra cuestión internacional. Yo le hemos dicho en otros programas, no es tan común en México hablar de compliance. Hoy en día ya más. Ya más, sí. Ajá, pero hasta hace apenas algunos años, yo diría, arrancó materia de operaciones y la gente se quedaba, ¿y compliance qué es compliance? Claro. Entonces es un poco, un tanto más reciente incluso que materia de operaciones. Sí. No obstante, solo en México, en países europeos, por ejemplo, en casos de Estados Unidos, por ahí no recuerdo muy bien el nombre, se me fue en este momento, Ajá. pero hay un caso muy famoso de una empresa que... Enron. Enron, ajá, el caso Enron. Sí. Por no llevar a cabo ese tema del compliance. De ahí surge. Sí, de ahí se empieza, es un boom el tema de compliance. Si hubiéramos implementado compliance o mejores prácticas corporativas, no hubiera pasado lo que ocurrió con Enron. Claro, que como dato curioso les decía alguna vez en el despacho que hay una película que habla de ese tema, Sí. no recuerdo, es Los chicos más listos del colegio, algo así. Bueno, abajito ahorita les dejamos la película, pero habla justamente de ese tema. Y yo les decía también muchas veces en el despacho en Cooper que es el impacto que tiene el cumplimiento normativo, porque bien, si bien Estados Unidos tuvo que marcar sus parámetros de cumplimiento, eso impactó a nivel internacional, porque entonces ellos guardan relaciones mercantiles con otros países como es México, y entonces por añadidura, si yo estoy pidiendo que haya un cumplimiento de mis operaciones en Estados Unidos, pero tengo una con México, ya me trajeron esa misma suerte, ahora yo tengo que cumplir esa normatividad, ¿es así? Sí, justamente, y porque sobre todo cuando nosotros pensamos en pequeño, y digo en pequeño porque muchas veces tenemos conocimiento de empresas familiares, de empresas pequeñas, de empresas comprobadas por 2, 3 socios, pero si lo maximizamos y lo vemos a la magnitud que era Enron, por ejemplo, o lo pensamos Sí. en una transnacional, hablamos de una empresa que está conformada no por 2 personas, sino de repente por 100, 200, y si participa dentro de la bolsa de valores es muchísimo más grande. Claro. Porque en cuanto yo compro una acción en la bolsa, pues inmediatamente Sí. ya forma parte de... Entonces es importante analizar estas cuestiones. Y porque Ok. además, como lo mencionas, Charlie, si de repente yo tengo un grupo empresarial que tiene una... Bueno, pensemos en una holding, por ejemplo, una empresa madre, ¿no? Que tiene varias chiquitas en diferentes países. Entonces, si le pegamos a la grana, de repente hay un poquito rojo en una y en otra. Por eso es que el tema de compliance es tan habitual o tan... no tan de moda en temas de internacionales. ¿Por qué? Porque entre más grande es la empresa, más requieren saber quiénes forman parte de ella. Incluso eso es naturaleza, también siempre les he dicho en cuanto, y les va a tocar a nuestros emprendedores, cuanto su negocio empieza a crecer, genera más problemas, más obligaciones, mayores contribuciones, pero es la naturaleza del crecimiento mismo. David, decías hace unos minutos, 2013 la fecha de partir de materialidad de operaciones. Sí, porque en 2013 fue cuando empiezan a implementarse el tema de la facturación electrónica. Ok. Este dato viene para mi siguiente pregunta. En 2013, David, y me estoy hablando que ya pasaron 12 años, ¿va? 2013, ya teníamos esa cultura de documentar, aunque fuera en ese entonces 6 documentos que nos pedía la autoridad, o no la teníamos, porque hoy estamos en 2025, que ya no son 6 requisitos, a lo mejor ya son 12 o 10, pero tampoco se cumplen. Creo que es un tema cultural. Sí, exactamente. Y es que en cuando empieza el contribuyente a, digamos, a aprender a regularizarse, a aprender a saber qué necesita, híjole, es un documento más, ¿no? Claro. O es un candadito más. Entonces, sí,
sí es muy cierto que cuando empezó esto, para empezar, era todo un problema el inicio o migrar de la vieja contabilidad a la Sí, nueva a la contabilidad. nueva. Porque empezamos a implementar ya sistemas digitales, sistemas electrónicos. Los contadores que venían de la vieja escuela y los fiscalistas que Sí, venían de la vieja escuela, pues tuvieron que, no sé, dar un super brinco, ¿no? A la nueva modalidad, así como se han ido implementando diversos cambios, porque la realidad es que es un proceso que sigue hoy en día, sí, incluso después de 10 años, siguen habiendo muchos cambios y perfeccionamiento, entre comillas, claro. tanto en la página del SAT, tanto en la página de facturación, tanto en la manera en la que funciona la contabilidad electrónica. Entonces sí ha sido un tema de un proceso que se ha venido manejando, sí, desde mucho antes. Cultura, hemos hablado en otros programas que sí falta mucha cultura fiscal en muchos sentidos, ¿no? Entonces sí falta un poquito esa parte de la cultura y es comprensible, porque ¿cómo le pides a una empresa con 40 años que ha venido manejando las cosas de una forma, decirle, ¿sabes qué? Ahora ya no necesito que lo hagas así, ahora el día de hoy requiero que vayas y protocolices tus contratos. Claro. Incluso ahorita decías, David, falta cultura fiscal, pero yo me atrevería a decir y a concluir que ni siquiera es fiscal, ¿eh? Porque la materialidad, su esencia, Uh-huh. no estoy tan de acuerdo que sea meramente fiscal. Su esencia viene más con la parte contractual, con la parte de obligaciones, con la parte civil, ¿es así? Te diría que sí y no. Ajá, Porque la obligación de materialidad de operaciones, y es debatible, ¿no? Si claro, realmente es una obligación o no. ok, Más bien, sí devienen temas corporativos, sí devienen temas civiles, inclusive en temas familiares y mercantiles de repente, incluso laborales. ok, Sí sí, claro, devienen de hecho, eso, porque termina impactando y yo no puedo centrarme en la materia fiscal para saber cómo documentar una operación, necesito jalarme de diferentes áreas. claro, No obstante, si nos centramos solamente en esas materias sin considerar la parte fiscal, yo diría, pues es que no necesito yo documentarlo. La claro. obligación de documentarlo, el requisito de documentarlo, me lo está pidiendo la autoridad fiscal. Es que es curioso, o sea, creo que la esencia es, nace del fiscal, pero se alimenta Sí, de todas las otras materias, exacto. como puede ser laboral, corporativo, civil, obligaciones. Se alimenta de estas y sin estas no podría vivir. Sí, justamente, lo hemos dicho, no, sí nace del materia fiscal, porque de hecho ni siquiera la materia mercantil me obliga a tantas cosas en una relación entre De hecho, incluso comerciantes. creo que Armando, que ahorita vamos a llegar, ahorita que tengamos otro segmento con nuestros especialistas, cuando integras la materialidad, no tanto pesa la materia mercantil, Exacto. pesa más la materia civil, la parte contractual. Exacto, y es que las operaciones hoy en día se llevan a cabo en segundos. Yo puedo Claro, dejar de vender hojas y decirte, tengo unas que me sobran, ¿las quieres? Sí, me pagas y listo. claro. No voy a ponerme a buscar esas en 69B, Charlie. O si, por ejemplo, te digo, vamos a firmar un contrato, vamos a tomarnos una foto de que hicimos la transacción. Realmente no funciona así. Es decir, la imposición por parte de la autoridad de generar material a David me genera una imposición administrativa, una carga administrativa donde pues ya hay más chamba para los empresarios. Sí, y al final de cuentas es quién decide realmente qué es lo que yo, empresario, requiero para llevar a cabo mis operaciones de manera habitual. Que considero y que no. Exacto. Ok. Ahora, David, entonces, entendiendo ahorita que interrelacionábamos, como lo hemos precisado en otros programas, la materia fiscal no se aísla de otras materias como es civil, laboral, corporativo, podríamos preguntar o concluir, David, o no, ¿una factura y un contrato es suficiente para generar materialidad? La respuesta es indudablemente no. Ok, No, no es suficiente. Muchas veces si nos quedamos con la ideología, como le decíamos, de cuando inició un poquito antes de las reformas, diríamos, ay, con tu factura, con tu contrato. ok, Y ya si nos ponemos exigentes, con tu comprobante de pago. claro, ok, ¿Sí? Entonces así fue como empezaron la maternidad, ¿no? De estos documentos que yo sí o sí tengo que tener y de repente tal vez mis libros contables, ¿no? Ah, ahí está. Y era un ok. poquito un tema más de contabilidad, porque lo vamos a hablar un poquito más adelante, se jalaban de un artículo, ¿no? Que habla acerca de que integrar la contabilidad, ya después fue evolucionando toda esta parte. Ok, pues mira, David, esta parte que nos fuimos nutriendo es muy importante justo para entender qué es la materialidad. Vamos a ir a un corte comercial. Recuerden, en este segundo bloque vamos a tener a dos especialistas en materia de cumplimiento normativo, en materia de materialidad de operaciones, perdón.
Regresamos ya. No se olviden también, si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o propuesta de tema que quieran saber, déjenoslo y con gusto lo estaremos atendiendo. No se despeguen, volvemos. Hola, mi nombre es Antonio Nolasco, consejero y consultor de empresas con más de 25 años de experiencia como CFO en empresas transnacionales. Hola, mi nombre es Brenda Nolasco, coach empresarial, especializada en liderazgo, equipos de alto desempeño y desarrollo organizacional. Te invitamos a nuestro programa Arsenal Directivo, que está dirigido para empresarios y ejecutivos, donde veremos temas como desarrollo organizacional, gobierno corporativo, finanzas estratégicas y liderazgo ejecutivo, entre otras. Con este cúmulo de arsenal, haremos de tu empresa una empresa mucho más rentable y que trascienda el futuro. Te invitamos todos los jueves a las 4 p.m. por Change TV. Arsenal Directivo, construyendo empresas eficientes y rentables. Nos vemos ahí. Hola, soy Max Vargas y este fue mi primer casco y bueno, me da mucha nostalgia y mucha felicidad verlo, cómo trae sus rayones de mis primeras caídas y está impresionante porque afortunadamente todavía me queda y bueno, pues sí me da muchos recuerdos verlo cómo está y ver cómo, sí, como dije, sus rayones de mis primeras caídas y ver cómo todavía me queda. Y bueno, este fue mi primer casco y siento mucha felicidad volver a verlo y probármelo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Piloto Max Barbell, en Instagram con guiones bajos y en Facebook con espacios. Y recuerden, con todo y sin miedo. Eruditos emprendedores, ya estamos de vuelta y lo prometido es deuda. Tengo a dos grandes invitados, incluso dos grandes amigos, colaboradores del despacho Kufer, que ellos justamente integran parte de nuestra área jurídica y que nos apoyan muchísimo con el tema de materialidad de operaciones.
el licenciado Juan Bosco y la licenciada Melissa Trejo. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Gracias, muy bien, aquí con gusto acompañándolos en el programa. Gracias por invitarnos. La verdad es que es nuestra primera vez aquí visitando el programa, pero esperemos que todo salga bien. Sí, o sea, buenas tardes, primero que nada, a la audiencia de eruditos, y pues muchas gracias por la invitación. Charlie, David, la verdad es que me siento muy halagado de que hayan querido compartir este bloque conmigo de materialidad, y pues, si quieren comenzamos con los temas. Con Gracias a ustedes porque sé que tienen mucha chamba, pero teníamos que traerlos, chicos, para que justamente apoyáramos a nuestra audiencia, ¿va? Platicábamos con David el tema de qué es una materialidad de operaciones o cómo blindo mi operación, pero no hemos aterrizado, chicos, la parte de, ok, ya sé que lo tengo que hacer. ¿Existe algún fundamento legal que me diga la autoridad para que lo tenga que aterrizar, para que esté obligado a realizar una materialidad de operaciones? No, realmente no hay un artículo o una ley que lo establezca o que te obligue como contribuyente a tener esa materialidad. Realmente está el artículo, por ejemplo, 28 del Código Fiscal de la Federación, que sí te puede regular o menciona que debemos de tener como esta parte de cómo comprobar frente a la autoridad, pero realmente un artículo en donde te establezca paso a paso qué materialidad tendríamos que presentar, realmente no hay uno establecido. Ok, justo, eso me da apertura a la siguiente pregunta, el paso a paso, que sí, que no. Juan Bosco, igual mencionábamos en el bloque anterior, cómo de repente la autoridad decía, son 6 documentos hace muchos años, y ahora dicen, no, ahora son 10 documentos o 12. ¿Existe una lista específica que me diga, oye Charlie, para que tú compruebes tu operación, necesito este listado y calificarlo, o no existe una lista? No existe una lista que te diga la autoridad tal cual lo que necesita. Es más que nada lo que la autoridad vaya a requerir. ¿Por qué? Porque la autoridad te puede decir, bueno, ok, quiero que tú me compruebes esto. Ok, pero, o sea, no te va a decir, quiero que tal, porque al final del día la autoridad tiene mucho trabajo. Yo creo que el adentrarse a ver más allá no le va a servir de nada. Okay. Es más de que directo la autoridad, ¿sabes qué? Ocupo esto y tú de ahí formulas tu materialidad. Obviamente hay cosas que son importantes, como lo pueden ser los contratos, las facturas, todo ese tipo de cosas, pero es más directo, ¿no? Entonces la respuesta en realidad es que pues no. Ok, incluso esta respuesta, David, justo es algo que hemos platicado de repente, no recuerdo honestamente si aquí en el programa o en privado, de cómo cada operación que hay puede tener una materialidad distinta, ¿no? Porque a lo mejor, justo, el giro de cada empresa es distinto. No es lo mismo una materialidad de una comercializadora de papel a una empresa que se dedica al giro de construcción. Cambia la materialidad. Sí, justamente. De hecho, ahorita recordando, en alguna ocasión leía una sentencia de una magistrada. El caso iba respecto a la materialidad de operaciones en cuanto a trabajadores del campo, ¿no? Y en este tema de trabajadores del campo, aparte de ser un sector muy vulnerable, la realidad es que no siempre las operaciones contractuales se llevan a cabo de existencia de un contrato de trabajo o de existencia de un contrato de prestación de servicios o con toda la formalidad que sí tiene un tema un poquito más, digámoslo, industrial, un poquito más empresarial. Entonces, esto que generaba, bueno, pues faltaba materialidad evidentemente. Lo que resolvieron en esa sentencia a favor, evidentemente, de la empresa fue, ok, sí, pero se comprueba la materialidad desde el momento en el que existen los trabajadores en el campo, que existen la maquinaria, que se les da, no sé, sus instrumentos de trabajo, sus uniformes y demás, que justamente lo que les cuestionaban era por qué estaban deduciendo ellos todo este tema de los uniformes que les daban a los trabajadores del campo, ¿no? Entonces sí es muy importante, como lo menciona Juan, en efecto no existe un listado, y lo decía Meli, existe un artículo, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, donde dice la contabilidad se integra por bla, bla, bla. Viene a reforzarse con el 33 del reglamento, que dice por ahí el tema de todos los contratos, cómo demuestro yo una relación de trabajo, cómo demuestro yo que se llevaron a cabo las operaciones. No obstante, eso solamente me dice qué es, o me trata de dar una idea de qué es, pero no me dice, requiero yo, número 1, contrato, número 2, propuesta económica, número 3, no hay como tal un articulado que me diga eso. David en específico me va a poner a profundizar. No incluso es jurídicamente complejo o incluso hasta improcedente que yo tenga que cumplir una obligación que no está plenamente determinada, porque me estás diciendo, cumple materialidad, ok, la cumplo, pero ¿bajo qué aspectos?
¿cuál es ese aspecto legal que se genera, David? Sí, en primer lugar, es algo que comentamos mucho en temas de defensa contra esos requerimientos, que es incertidumbre jurídica y la clásica fundamentación y motivación. Porque la fundamentación y motivación, hay una jurisprudencia que me encanta demasiado, que tiene que ver con que se tienen que acreditar los elementos de idoneidad, proporcionalidad, ¿no? Claro. Entonces, para que yo pueda acreditar estos elementos de idoneidad, proporcionalidad e inclusive necesidad, yo tengo que justificar el por qué eso que estoy requiriendo es acorde a la finalidad, al fin que yo busco. Entonces, si yo al contribuyente le estoy pidiendo información y documentación, tengo que decirle por qué se la estoy pidiendo, qué voy a obtener de eso, ¿no? Y qué es la finalidad que yo persigo al yo pedir al contribuyente toda esa información y documentación. Aunado que si yo quiero citar un artículo que no viene perfectamente determinado, que requiere como material de operaciones, y lo platicábamos un poco con Melissa y con Juan. Viene esta parte, la parte objetiva de la prueba y mi parte subjetiva de la prueba. Sí. Porque en sí yo tengo un documento, sí, yo se lo puedo exhibir a la autoridad, sí, y vale por lo que es, y si es una testimonial, es una testimonial, y si es un documento, es un documento. Pero al final del día, ¿hasta qué punto puede la autoridad valorar esa documentación que yo le estoy exhibiendo cuando no es ni siquiera un perito en la materia? Claro, porque incluso, híjole, es como me dices que tengo que pagar IVA, así tan sencillo, pero no me dices a qué porcentaje. Ajá. Me estás dando una obligación, pero no me estás diciendo cómo cumplirla. Chicos, creo que la pregunta del millón de oro y medular es, si ya dijimos que no hay una lista que me diga qué debo de presentar para cumplir mi materialidad, pues yo qué sí considero, qué debería de meter a la materialidad, qué considero, cómo la agrupo. Bueno, realmente la materialidad, y recordemos que la autoridad en sí lo que busca es esta parte de recaudar, ¿no? No se centra mucho en cómo adquieres tus ingresos, sino en la posibilidad que tú tengas de poder recaudar. Entonces, justo como lo hemos estado mencionando en capacitaciones y todo eso, en el despacho obviamente pues mencionamos esta parte de que hay que tener como todo lo referente o todo lo que nos dé como carnita para poder presentárselo a la autoridad, ¿no? Contratos, facturas, toda esta parte, y recordemos que la autoridad no está como obligada nada más a remitirse a la parte de cómo investigar esta parte de pruebas, ¿no? No sé si quieras agregar algo. Pues la verdad es que siento que la respuesta de mi compañera Melissa está muy completa. Digo, lo más que podré añadir es que pues la autoridad al final del día, o sea, lo que busca muchas de las veces, como dice, es recaudar. Entonces, si no te dice tal cual el que, necesito esto, la verdad es que pues tú le aventas la carnita y pues ahora sí que al asado y como sala, ¿no? Claro. ¿Sí? Sí. Y es que justo creo que aquí es puntualizar, que vamos a resumirlo. La materialidad tú le dijiste la palabra, Melissa, son pruebas, ¿no? Es como si fuera un juicio y le voy a dar a la autoridad las pruebas de que sí vendí 40 celulares, ¿no? De que sí hice la construcción de este edificio. Es como la parte probatoria en un juicio civil. Más que nada como demostrar que existe la operación, que es real, ¿no? Que sí se lleva a cabo. Yo escuché por ahí que también podría tomarse como un recurso. Porque sabes que así como autoridad, mira, yo te estoy demostrando que lo que realicé, todo lo que yo hice, aquí está. Aquí está el contrato, aquí fue donde yo pagué, aquí fue donde yo contraté el servicio, porque desde ahí se inicia. Claro, ok. David. Okay, sí, justamente, y aquí también es muy cuestionable y debatible, porque hasta qué punto, digamos, la autoridad dentro de la gama de facultades que tiene dentro de una auditoría, por ejemplo, habría que cuestionarnos, ¿realmente puede evaluar las pruebas? Porque la parte de la valoración de las pruebas viene hasta la parte de la interposición de algún medio de defensa, no así durante un procedimiento de auditoría, de fiscalización. Entonces sí es muy defendible y debatible hasta qué punto la autoridad tiene este tipo de circunstancias. Y bueno, y con esta pregunta, con esta respuesta, yo quisiera preguntarles a ustedes, chicos, ¿en qué momento puede la autoridad cuestionarme si realmente existe materialidad de operaciones o no? No se peleen. Sí, no nos amontonemos. Al mismo tiempo, sí. ¿Quieres empezar? Sí. Bueno, pues yo creo que la autoridad, yo creo que no, la autoridad te cuestiona cuando empiezan a haber movimientos muy raros en tus cuentas. Cuando empieza a decir, oye, ¿por qué está recibiendo tanto dinero? Si a lo mejor, y él el mes pasado recibió menos. ¿Por qué empezó a haber más movimiento en sus cuentas de banco? ¿Por qué ahora ya tiene más trabajadores? ¿Por qué ahora ya tiene más ingresos si antes no los tenía? A ver, compruébame cómo tú estás generando eso.
O sea, ¿por qué? Y de hecho, o sea, el que tú no lo muestres o el que tú no lo estés o no le otorgues a la autoridad la información adecuada, te puede aventar a que te avienten una auditoría más a fondo. A lo mejor y te sacan más trapos mojados, digo, no sé, ¿no? Al final del día, pues, ahora sí que por cada empresa, ¿no? Entonces, como foco rojo, los movimientos o comportamientos, atípicos de un contribuyente de una empresa son los que generan este tipo de requerimientos. Sí, claro. Okay. Sí, o sea, recordemos que en esta parte la autoridad, una vez que nos detecta como contribuyentes que no están cumpliendo o algo no les, como dicen ustedes, usualmente no hace match, pues realmente lo que sucede aquí es que la autoridad va a empezar con esta parte de auditorías, ¿no? Para ver qué tan cierto son tus operaciones, qué tan reales son. Ahora, agarrando material de esta respuesta, Melissa, en el mismo contexto en el que estamos, ¿qué operaciones debería de blindar? Solo aquellas que me marcan como un pico, que son atípicas, porque a lo mejor de repente facturé 10,000 pesos el mes pasado, pero voy a facturar, estaba iniciando, vámonos a otro mes cualquiera, pero este nuevo mes voy a facturar 50 millones de pesos, evidentemente el pico se va así. Solo estos picos los debo de tener como muy blindados, o todas las operaciones. En realidad yo diría que, bueno, no sé si compartamos la opinión, pero sí que tengan blindada toda esta parte de todas las operaciones, porque obviamente la autoridad es lo que decimos, si está buscando recaudar, en el pequeño punto que te pueda dar, te va a dar, ¿no? Entonces, sí, sería blindar como todas las operaciones para que tú tengas con qué demostrar que se llevaron a cabo y que son reales. Claro, porque incluso, David, si me voy con esta línea, tampoco la autoridad me está diciendo sobre cuáles, ¿no? O sea, se vuelve en el mundo general, pues todas, ¿no? Porque no me das un parámetro de vas a blindar operaciones a partir de 50 millones de pesos, o las que tengan estas características, no existe esa pauta. Sí, exacto, y aparte muchas veces como una pequeña moneda al aire, ¿no? Porque puede ser que Claro. yo quiera documentar todas mis operaciones del ejercicio 2025, ¿no? Y que lleguemos al 2030, al 2030, y nunca me requirieron información sobre esas operaciones, ¿no? Claro. Y yo ya me di la tarea de estar constantemente, hasta protocolizando contratos y documentando todo, y que nunca lo utilice, ¿no? Sí. Pero como dicen por ahí, no es mejor tenerlo y no usarlo que necesitarlo y no tenerlo. Incluso vamos a ir a corte, David, pero quiero que regresemos a que nos cuentes un caso específico que vivimos en el despacho, que nos quedamos como de, ¿por qué me pides operación de materialidad de estas operaciones? Seguramente ya sabes de cuál hablo. Eruditos, especialistas, no se nos despeguen, regresamos en unos minutos, volvemos ya. Empresarios. La Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Asociación de Empresarios y Ciudadanos firmaron un convenio de colaboración. El objetivo: fortalecer la seguridad y crear un ambiente favorable para la inversión y el empleo. El secretario Cristóbal Castañeda Camarillo enfatizó el compromiso del gobierno estatal para reducir la delincuencia. Delitos como el robo de carga y el homicidio doloso han alcanzado sus niveles más bajos. El presidente de la ASECEM destacó la importancia de la seguridad para la inversión y la generación de empleos. Este convenio promete una mejor coordinación con las autoridades y el impulso de programas de prevención. Este acuerdo incluye canales de comunicación entre empresarios y autoridades. Con esta alianza, el Estado de México busca una estrategia de seguridad integral, en conjunto con el sector productivo. Soy Octavio Urbina Álvarez, artista plástico, promotor cultural, presidente de CIPLAM, la Confederación Internacional de la Plástica Mexicana, vicepresidente del Consejo Mundial de Artistas Visuales, COMAP. Te invito a que me acompañes en mi programa Los Recovecos del Arte, donde veremos la creación de las obras, los artistas, sus talleres, esos rinconcitos de la intimidad de los artistas. Todos los miércoles aquí en Change TV a las 4 de la tarde, la televisión del cambio. Y recuerda, el arte es el alimento del espíritu. Soy Reina Sandoval, me especializo en imagen personal de directores y ejecutivos de alto nivel, ayudándoles a tener un mayor impacto ante sus clientes. Te esperamos todos los jueves 10 de la mañana por Change TV en el programa Fashion Stylist, donde platicaremos sobre tendencias, accesorios, entre otros, y cómo esto puede ayudar a fortalecer tu imagen personal. No faltes, te esperamos todos los jueves 10 a.m. por Change TV.
Hola, soy Rodolfo Jerónimo, conductor de Gran Empresarial, un programa donde tratamos temas relacionados con el ámbito empresarial, legal, de temas impositivos, de liderazgo, de recursos humanos, entre otros, junto a un equipo de colaboradores. Acompáñanos todos los jueves a las 11 de la mañana por Chance TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Eruditos emprendedores, gracias por seguir conectados con nosotros. Recuerden, cualquier duda, comentario, sugerencia o tema que quieran que aquí desarrollemos, con todo gusto y con toda confianza pueden dejarnos un mensaje y lo estaremos tocando. Y nos quedamos en el corte anterior, David, con que nos vas a contar el caso específico de un cliente donde nos quedamos de, ¿cómo me está solicitando esta materialidad de operaciones, David? Sí, claro. Ese cliente de hecho fue un poco atípico porque estamos acostumbrados a que las auditorías grandes o las revisiones grandes vengan sobre personas morales, es decir, sobre empresas. Sí. ¿No? Pero en este caso en particular ocurrió sobre una persona física, un poquito de contexto. Era una persona que se dedicaba a muchos negocios en realidad. Okay. Tenía una amplia gama de negocios, entonces evidentemente este tema le brincó a la autoridad fiscal al momento de tratar de fiscalizar un poquito, revisar al contribuyente, ¿va? Entonces, de todas las operaciones que estaba teniendo, había evidentemente operaciones muy grandotas y operaciones muy chiquitas. Entonces, dentro de esas operaciones que llevaba a cabo el contribuyente, eran millones, literal. No recuerdo cuántos millones eran, pero eran por arriba de los 10 millones de pesos. Sí. Y por otro lado teníamos un pequeño depósito o una pequeña ¿operación? Una pequeña operación, ¿no? Con los 6,000 pesos, algo muy chiquito. Y resulta que la autoridad, al momento de cuestionarle al contribuyente por sus operaciones, dentro de las operaciones que cuestionó, fue justamente esta operación chiquita, ¿no? Dejemos de lado la grandota que pues a mí la cuestionó, ¿no? Pero de todas las... Incluso por ende dices, me la van a cuestionar. Sí, exacto. Pero la chiquita. Entonces es un poquito ese tema de... Podemos ponerle el ojo a los picos grandotes, ¿no? Pero muchas veces no sabemos, es una moneda al aire. No sabemos cuál es la operación que nos van a cuestionar. Puede ser que puede ocurrir un caso muy hipotético, ¿no? En que se vayan por mi operación chiquita y la operación grande tal vez no les brinque tanto. O sea, claro, como de, bueno, pues sí, sí me la acreditaron, pero la chiquita. E igual y tal vez al contribuyente no le brinque tanto, dirá, pues 6,000 pesos, bueno, pues ya pago lo correspondiente. Pero lo que queremos evidenciar es el tema de, puede caer sobre cualquier operación. No en una en particular, o no por la que yo crea que puede llegar a brincar, como decimos a veces. Puede ser por cualquiera de ellas. Entonces, justo confirmando tu respuesta, Mel, habría que blindar todas las operaciones, de la 1 hasta la última, de la pequeña a la grande. Incluso también yo creo que un factor es, no importa con qué periodicidad lo haga, si es una sola vez, eventual, o si la tengo de manera recurrente. Creo que la cátedra tendría que ser, blinda todas tus operaciones, ¿ok? Sí. Ahora, chicos, estamos cuestionando mucho el tema de la autoridad tiene una lista o algún artículo donde me diga qué debo de contemplar, ya concluimos que no, pero en algún momento la autoridad en específico me puede decir, oye, para considerar tu materialidad necesito A, B, C y D, que me diga tal cual que requiere. Sí, y de hecho, ella es la que te pone la pauta. Okay. Porque tú le puedes estar enviando contratos, enviando facturas, diciéndole, mira, yo sí lo tengo, pero la autoridad te va a decir, no. Es que ¿de qué sirve que me mandes tanto si yo voy a poner la pauta de cuánto es lo que te voy a tomar? Porque al final es lo que dice Mel, y yo creo que es en general en todo, ¿no? El punto del SAT es recaudar, o de todos es estar sacando dinero y de ver de dónde. Entonces, yo creo que desde ahí, pues ahí respondemos la... Y en esta pauta, Juan Bosco, que me marcas de la autoridad es quien me la va a estar administrando esta suerte, ¿hay algún momento donde la autoridad le es suficiente la materialidad? Casos donde podamos decir, la autoridad reconoció que sí, ya con eso se sentía satisfecha y concluyó que sí se hizo la operación, ¿o no? Yo diría que no, precisamente porque en la intención de recaudar, la autoridad conlleva un gasto.
¿no? Entonces, tú como autoridad o tú como Hacienda no vas a irte sobre un solo contribuyente, que es muy diferente al caso que ponían ahorita de que fue directamente con una persona física. Realmente busca y va a buscar la forma en la que encontrarte y nunca vas a ver, o no es muy común que pase, no ha pasado en el despacho, si no me equivoco, que llegue alguien y diga, el SAT, muy bien, tú tienes toda la materialidad, o muy bien, tú cumples con todos los requisitos. Entonces, no, sería muy complicado que eso pase precisamente por la intención de recaudar. Y recordemos que para nosotros puede ser un recurso que se tome. Sí, por supuesto. Y justamente en este punto, ¿hasta qué momento me va a decir la autoridad qué es lo que requiere? Lo hemos visto, por ejemplo, dentro de las auditorías, que desde el inicio me piden, no sé, 20 documentos. Me dicen, requiero esto para verificar el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. ¿Ok? Me dicen, requiero toda la documentación comprobatoria respecto de tu factura 5, de compra de, no sé, de materiales para la construcción. Y ya yo le puedo exhibir todo, le enseño todo. Y aunque la autoridad pueda requerirme mi información adicional, no lo hace, se queda callada. Llegamos hasta el oficio de observaciones, llegamos inclusive hasta el crédito fiscal. Y es hasta el crédito fiscal que me dicen, pues, ¿qué crees? Que tú nunca me exhibiste este documento que yo requería. Específicamente. Claro. Entonces, nos aventamos toda la auditoría o todo el procedimiento de fiscalización para que sea hasta el último momento con la emisión de un crédito fiscal que me dice la autoridad qué es lo que realmente requería para acreditar mi materialidad. Qué incertidumbre tan grande. Sí, exactamente. Y a lo mejor sí lo tenías. Lo tenías de la mano y no te lo tomó ni en cuenta, ¿no? ¿Por qué no me lo proporcionaste? Sí, o sea, va a ser una dinámica de ping-pong. No le atinaste a lo que necesitabas. Ok, ahora, justo, llegamos al punto de, ya me dijo la autoridad, no lo presentaste, ya perdiste tu juego, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Cuál es el efecto de no presentarle a la autoridad o que me tenga por no presentar esa materialidad o ese blindaje? Bueno, recordemos que hay aquí como dos puntos, ¿no? Está lo que tenemos como, ¿qué pasaría si estamos en una auditoría, ¿no? Entonces, digamos que en este caso, la consecuencia más grave, y creo que sería la que le pegaría más al contribuyente, pues sería esta parte de la imposición de un crédito fiscal, ¿no? Okay. Ya la autoridad te dice, ya te di tiempo para que me pruebes, para que me des como la carnita, como mencionábamos. No lo hiciste, pues entonces el crédito fiscal yo siento que sería como lo que recaería con respecto a la auditoría. Sí, yo creo que es lo más grave que le podría pasar a un contribuyente, porque al final del día, pues todo lo que queremos pues es ahorrarnos, ¿no? Yo creo que el ya pagar ya sale de más. ¿Cómo evito esta gravedad? ¿Qué tan factible, incluso David, qué tan factible es sí o no? Híjole, el tema de darle veracidad, de darle fe pública a mi materialidad. Sí, es muy importante. Porque vamos a imaginar que siempre estamos con el tema de materialidad así, ¿no? Tú dices, yo digo, y si tú te subes, yo me subo, y si yo te enseño esto, te digo que ahora requiero esto. Entonces, eso de irle poniendo topes a la autoridad respecto a qué me puede cuestionar. Uno de ellos es la fecha cierta, es famosa fecha cierta que la vemos en todas las auditorías. Pausa, ¿qué es la fecha cierta? Es que eso es un tema que ni siquiera es fiscal, es un tema civil. Claro. Viene de la legislación civil y no es otra cosa más que la fecha que yo le puse a mi documento. Realmente no hay lugar a dudas acerca de que realmente ocurrió en ese momento. Que realmente se hizo, que la factura se timbró el 2 de febrero de 2022. Que realmente lo pueda validar. Que justo la reforma de la que hablábamos al inicio del programa tenía que ver con eso. Okay. Porque las facturas anteriormente, tal vez los abuelitos que tengan más tiempo en sus negocios lo van a recordar, se imprimían en imprentas autorizadas. Gente tan joven como ellos, ¿no? El otro día decíamos, ¿no? Que decían, ¿a poco antes se imprimían? Sí, claro, sí. Eran imprentas. Y igual traen sus requisitos y demás, pero pues yo le podía poner una fecha, sí. ¿no? No es como ahora no. Con el código de tiempo, con el tema de los sellos con la cadena, con la cadena original y demás, ya ese simple hecho de que ya pase por una firma electrónica, por una autoridad certificadora como lo es el SAT, ya me da fecha cierta. Claro, ok. ¿Valdría entonces, David, protocolizar o no? Yo te diría que sí vale la pena por cuestiones de defensa fiscal y por cuestiones de seguridad en el negocio para blindar las operaciones. Económicamente sí es muy costoso, ¿no? Okay. Y aparte es una carga administrativa, como lo mencionabas hace un momento, muy grande, muy impresionante. Sí. Pensamos en operaciones chiquitas, ¿no? Pero hay empresas multinacionales que de verdad son muchísimas operaciones. Ok, y que justo aquí, dato importante, hemos encontrado en Kufer en el despacho instrumentos
a través de los cuales le podemos dar fecha cierta a nuestras operaciones que no generan un costo tan alto a comparación de una fe pública con un notario, con un corredor público, sino a través de otras alternativas, que si ya es receta secreta, le digo yo, de la casa, por si en algún momento requieren hacer operaciones o blindar sus operaciones, mejor dicho, de este tipo y no quieren costear o invertirle tanto, acérquense a nosotros y nosotros con todo gusto podremos apoyarles y marcarles una estrategia para blindar estas operaciones. Eruditos emprendedores, tenemos que cortar este bloque, ya ven que el tiempo se nos va corriendo, pero por favor no se nos despeguen, quedamos aquí con ustedes en unos minutos. Hola, mi nombre es Xochitl Fernández Ruiz. Yo soy administradora de profesión y me dedico en este momento a la asesoría inmobiliaria, cosa que hago con mucha pasión y mucha alegría. Hoy estamos aquí porque estamos iniciando el programa Éxito 360. ¿Y de qué vamos a hablar en él? Vamos a hablar de lo que es el desarrollo empresarial, lo que nos cuesta trabajo ser empresarios exitosos y lo que tenemos que hacer para lograrlo. De eso se trata hoy. Nos vas a poder escuchar todos los viernes a las 11 de la mañana, ¿en donde? En el canal de Change TV. Aquí estamos. Mi nombre, Xochitl Fernández Ruiz. Viernes a las 11 de la mañana es nuestra cita. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Soy la maestra Karina Atl Aguilar Parra, acompañada de la maestra Lorena Hernández, y el día de hoy les traemos un nuevo proyecto denominado Perfiles Forenses, en el cual trataremos varios temas como psicología forense, criminología, derecho, medicina y muchos más. Los esperamos los días lunes a las 2:30 aquí por Change TV. Trabajar en equipo es estar convencido de que nadie llega a la meta si no llegamos todos. Hola, soy tu amigo Juan José Morales, creador de Crack Team 1000. Somos un equipo de más de 190 amigos de más de 20 profesiones en más de 14 países, con una sola visión, Visión Crack. Te espero, te invito a tu programa favorito, Crack Team el programa, todos los viernes a la 1 de la tarde, donde con profesionales, con profesionistas, platicaremos sobre temas de contaduría, leyes, mercadotecnia, sistemas y muchos más aspectos que te pueden servir en tu negocio. Todos los viernes a la 1 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Gracias. Hola, ¿qué tal, eruditos? Ya estamos de regreso después de nuestro pequeño corte comercial. Y bueno, estábamos hablando ya de material de operaciones, hemos estado hablando a lo largo del programa acerca de la importancia de blindar nuestras operaciones, cuáles sí debemos blindar. Llegamos a la conclusión de que son todas, no hay una excepción, no se confíen, ¿va? Hablábamos acerca de qué consecuencias trae durante una auditoría, ¿va? Pero tenemos que recordar y ser muy enfáticos en que la materia de operaciones, si bien es cierto, es importante dentro de los procedimientos de fiscalización y las auditorías, no son más que una parte indirecta, son una cuestión indirecta, ¿okay? Porque en una cuestión, en un programa de fiscalización o una revisión, ya sea de gabinete, ya sea electrónico, en la visita domiciliaria, la realidad es que la autoridad no viene precisamente a cuestionarme la materialidad, al menos no directamente. Viene a cuestionarme mi cumplimiento de obligaciones, que haya presentado bien mi declaración, el por qué declaré esto, el por qué omití ciertos ingresos, el por qué pues yo metí ciertas deducciones y pues de ahí ya viene derivada la materialidad. Pero hay otro procedimiento que es inclusive un poco más difícil de sobrellevar, que es lo relativo al artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, chicos, no sé si quieren exponernos un poquito, ya sea Juan, ya sea Melissa, respecto a qué ocurre con la materialidad dentro de un procedimiento derivado del 69B. Bueno, si no te molesta, empieza. Bueno, realmente es que es muy parecido a la auditoría, pero en este caso es más molesto cuando hablamos de 69B, porque literal, el final de no presentar la materialidad con referente al 69B, recordemos que esta es como la consecuencia de no haber podido demostrar esta parte de la materialidad, sería uno, que nos ponen un crédito fiscal, ¿no? Que es, ya dijimos que es una carga pesada para el contribuyente,
pero no obstante nos publican en un listado que es como la lista de Santa Claus, la lista negra de Santa Claus, en la que aparecemos como empresas manchados, ya sea porque somos una EFO, una E2, entonces trae consigo como estas consecuencias que obviamente afecta pues no solamente un lado, sino que ahora ya estamos publicados y genera desconfianza para a lo mejor proveedores, para futuros clientes, entonces esto es como una piedrita en el zapato. Sí, justamente, y es que aparte, no solamente es el hecho de que ya nos quedamos manchados, ya tenemos ahí el antecedente de, híjole, ya no valen mis operaciones, sino todo lo que trae detrás, porque por ejemplo implica bloqueo de cuentas bancarias, cancelación de sellos digitales, entonces básicamente estar en Santander es prácticamente la muerte de una empresa. ¿Por qué? Porque ya todo lo referente a sus operaciones, la confianza con clientes, el tema de cómo llevo yo a cabo mis operaciones comerciales el día a día, pues ya se ve demasiado mermada por el hecho de yo estar publicado en ese listado. Fíjate, David, que dices, es la muerte de una empresa, ¿no? De un contribuyente, porque puede ser físico o moral, sí es cierto. Pero también creo, David, que es la muerte de un contribuyente y el inicio de la muerte de otro, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace, a ver, partamos de la línea, el comercio a fuerzas tiene que darse entre dos personas, ¿no? Entonces, para que haya muerto esa empresa, las operaciones que ella realizó le alcanzan a pegar y a salpicar con todos aquellos con los cuales tuvo operaciones, con todos aquellos que les facturó. Por ello pregunta, ¿para quién es importante hacer la materialidad o el blindaje de operaciones? ¿Solo para que el que emitió la factura o también para el que la recibió? ¿O para quién? No, obviamente también para el que la recibió, porque al final del día, como tú dices, el salir salpicado, oye, yo no tenía nada que ver, y ya me embarraste y ahora yo ya estoy en el foquito rojo del SAT de, oye, ¿sabes qué? Ahora tú eres el que sigue porque la última operación fue contigo. Ah, bueno, ¿de dónde le demuestro, no? Yo creo que ahí la pregunta y la respuesta es sí, definitivamente las dos partes deben de tener materialidad, tanto la persona que vendió, tanto la persona que compró, que hizo el movimiento, porque al final del día, pues yo creo que son cuestiones, pues meramente de la materialidad. Y un dato curioso, por ejemplo, en el despacho, no hace mucho en Kupfer nos llegó un caso en el cual, bueno, recientemente ayudamos como a que se desbloquearan las cuentas, precisamente derivado de que este contribuyente tenía facturas emitidas por un proveedor que era una EFO. Entonces, obviamente se vio afectada, le bloquearon cuentas, pues ahí en Kupfer pues logramos como el desbloqueo de estas cuentas. Entonces, sí, incluso no fue solo con una, ¿no? De repente no, ya fueron tenías varias. 6 EFOs encima. Así es. Sí. Ok, ahora, incluso como consejo para emprendedores eruditos, siempre les hemos dicho que la colaboración cliente-proveedor es esencial, porque esta materialidad, pruebas, documentos que se generen, incluso lo idóneo es que empate, ¿no? Que si yo le vendí un celular a David y David es mi cliente de esta compraventa, pues lo que él exhiba en su materialidad corresponda con lo mismo que yo estoy exhibiendo. No vaya a ser que David exhiba un contrato diferente al que yo tengo. ¿Cómo es eso, no? Pues si es una misma relación comercial. Entonces, esta colaboración que debe de haber cliente-proveedor es esencial. E incluso es lo que cuesta mucho trabajo. Ustedes lo viven día a día, ¿no? De repente, solo una de las partes entiende la magnitud porque creen que solo es importante para el que emitió la factura y el cliente dice, no, pues luego te mando los documentos, luego te mando mi acta constitutiva, porque no le dan el alcance o el impacto que genera, cuando sí tendría que ser que para generar toda esta materialidad. ¿Qué recomendaciones dan para que sí surja? Pues realmente investigar bien a los proveedores, es precisamente lo que menciona Charlie, tener una buena relación entre proveedor y cliente, ¿no? Está esta lista y literal, si tienes un proveedor, si eres un cliente, pues mínimo revisar si no aparece en el listado 69 para que no haya esta consecuencia que al final del día pues sí te pegaría, seas cliente o proveedor. Incluso por ello hay grandes empresas donde, sí, sobre todo las AAA, donde para que uno pueda entrar como su proveedor, es requisito que entregue un expediente donde viene constitutiva, comprobante de domicilio, opinión de cumplimiento, 1001 documentos, que no es solamente para que los tengan archivados, sino justamente es para evitar meter proveedores pues que ya vengan sucios o salpicados. David, ¿alguna otra pregunta?
No, de hecho me gustaría repasar un poquito el tema del cliente que tuvimos, porque justo este cliente inició así por tema de una E2. Venía el tema de una E2, la gran realidad, y es tan como un poquito rojo, de que cuando nosotros tenemos diferentes proveedores, muchas veces ya la catalogaron al proveedor como una EFOS. O sea, vamos a ver hasta dónde puede llegar. Si yo desde el inicio que tuve un proveedor no me di a la tarea de verificar que estuvieran EFOS y E2, o puede ser, ¿no?, que al inicio no estaba. Pero también hay que ser muy empáticos en esto. No se trata de que si yo ya tuve operaciones con él y ya dejamos la operación, ya terminó, bueno, solo reviso una vez. No, es la tarea de estar revisando a mis proveedores constantemente. ¿Por qué? Porque puede ser que el día de hoy no aparezca, pero que al mes siguiente sí aparezca en 69B. Entonces, lo que ocurrió con esta empresa fue, no se enteró que su proveedor apareció en 69B, porque la realidad es que el SAT lo que hace es publicar un listado que tiene interno el SAT, se publica en el diario oficial de la Federación, pero el contribuyente E2, es decir, la persona que recibió esa factura, no le avisan. Entonces, pasa el plazo para que puedan exponer lo que su derecho convenga, pasa el tiempo, y este cliente no se dio cuenta de la magnitud del problema hasta que no le notificaron una revisión, una auditoría, con una revisión electrónica, y ya básicamente le estaban diciendo cuánto era lo que debía. Y todo derivado de que nunca se dio la tarea de verificar o revisar constantemente que su proveedor no estuviera listado en 69B. ¿Qué tan complejo puede ser el no tener el soporte de mi materialidad? Ahora decíamos, ok, la autoridad ya me determinó que no cumplo con los requisitos o con los elementos suficientes para que califique como de positiva mi operación o la evidencia. ¿Existe algún medio de defensa para combatir este criterio de la autoridad o qué puedo hacer? Un juicio contencioso administrativo, inciso A, yo creo que es lo más, o un recurso de revocación, que yo creo que es lo más prudente que puedas hacer, porque al final del día ya, recordemos que, bueno, por lo menos para mí, el mostrar materialidad es un recurso. Claro. Entonces, tú, pues ahora sí que un consejo mal dado, ¿no? Si quieres ganar tiempo, pues ahora sí que muestras tu materialidad, pues, aunque sabes que pues, a lo mejor no va a estar del todo decir bien. Que no. Claro, sí, entonces gano tiempo, agarro pruebas, y ahora sí, nos vamos con los juicios. Ok, ahora, a ver, seguimos en la línea de, ¿me van a valorar si sí o no es materialidad? ¿Quién lo evalúa? ¿Quién determina? ¿No? Porque algún día lo platicábamos David y yo, me van a calificar materialidad de la construcción de un edificio. ¿Tienen arquitectos el SAT, la autoridad para determinar o ver un plano, sí o no? ¿Quién lo evalúa? Lo peor de todo es que muchas veces les mandan los trabajos a los pasantes y voltean y a ver, chécate esto, ¿no? Y voltean y, no, sí, debe tanto, ¿no? O sea, no, sí, márcale esto porque es lo que debe de pagar. Muchas veces ni siquiera son los especialistas que voltean y dicen, vamos a revisar que en realidad el contribuyente esté haciendo las cosas bien. Pero mira, yo ahí resaltaría que eso es un beneficio para el contribuyente también, porque precisamente al no existir quien lo evalúe, tú puedes pelear esa parte, ¿no? Meter tus medios de defensa para decir, ¿sabes qué, autoridad? Pues a lo mejor y no eres tan competente como para decir que mi materialidad no es suficiente. Claro. Ahora, porque incluso también lo poníamos sobre la mesa, sobre todo David, debería de haber como algún comité, una mesa especialista para evaluación de materialidad, que si vamos a poner en la mesa evaluar una materialidad por comercialización de productos tecnológicos, pues haya gente que sepa de la materia, no un contador del SAT que no sabe qué elementos integra ese producto, ¿no? Sí, o que simplemente le das un contrato y como tú dices, un contador está revisando un contrato, a lo mejor las cláusulas están bien, el pago está bien, pero dice no, porque los números no me sonaron. Exactamente, porque aparte, David, sobre todo, entiendo que la esencia de esto es para combatir y evitar la simulación de operaciones, pero ojo, no todas las operaciones que revisa la autoridad son simuladas, pero el hecho de no tener la documentación que la respalde concluye que es para la autoridad, lo concluye como una operación simulada, aunque no lo haya sido, ¿correcto? Sí, exactamente, lo hemos visto en la práctica muchas veces que el contribuyente, el cliente nos recuerda, sí, yo lo recibí, sí, es 100% real, pero como no tenía un contrato, pero pues como no tenía el respaldo la autoridad presume, asegura que es inexistente. Claro. Entonces, sí es muy triste, muy desafortunado ver ese tipo de situaciones, sobre todo porque pues son cosas que decimos y sabemos que realmente ocurrieron, pero pues yo cómo lo demuestro, cómo lo acredito. Entonces ahí es ahí donde el contribuyente pues sí se ve mermado tanto en su patrimonio como en las facilidades que tiene de defensa.
Claro, pues miren, ya nos quedamos sin tiempo, chicos, pero creo que fue un programa muy productivo, que seguramente resolvimos varias de las dudas que tenían del otro lado de la cámara. Muchísimas gracias por acompañarnos, Melissa. Juan, feliz cumpleaños. Ayer fue el cumpleaños de Juan. Muchas gracias. Y por la invitación, más que nada, por abrirnos este pequeño bloque a nosotros. La verdad es que estamos muy agradecidos de la invitación y esperemos poder seguirlos viendo por aquí y seguir ayudando a los eruditos, ¿no? Seguir aprendiendo más Totalmente. que nada. Conste, ya se condenaron. Solitos dijeron que quieren volver Aquí a estar. estaremos. Aquí estaremos, aquí nos verán. David, muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Al contrario, gracias a ti, Charlie, qué bueno que ya volvamos a estar todos acá. Pues mira, se dio. Muchísimas gracias, eruditos, especialistas, emprendedores. Nos vemos el siguiente martes en nuestro nuevo horario de este año. Recuerden, 3 de la tarde. Y ya estaremos por aquí de nueva cuenta. Muchísimas gracias. Un servidor, licenciado Juan Carlos Lara. Nos vemos.